hasta ahora fueron cómo funcionan las herramientas que vamos a usar en esta parte de la asignatura. Bueno, vamos a estudiar en este caso cómo se aplica el método operacional para la resolución de circuitos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a tener si queremos tener éxito en esta resolución de circuitos cuando yo tengo que aplicar la transformada de Laplace? Bueno, lo primero es transformar el circuito del dominio temporal al dominio de S. El segundo paso sería resolver ese circuito usando cualquier técnica de análisis de circuito que nosotros ya conozcamos, como malla, nodo, superposición, etc. Y 3, calcular la transformada inversa de esa solución para obtener así la solución en el dominio del tiempo. Esta sería la recetita para resolver cualquier circuito con la transformada de Laplace. Lo primero es convertir el circuito que me dan al dominio de la variable S, luego en la variable S resolverlo y luego antitransformar para conseguir la respuesta en el dominio temporal. Recuerden ese diagrama que vimos en la clase número 2 respecto a por qué vamos por el camino este. Bueno, entonces, ¿cuáles son los modelos de los componentes de circuitos? Empecemos por la resistencia. La resistencia es el elemento más simple. Sabemos que la relación temporal tensión corriente en una resistencia es la ley de Ohm, V de T igual a R por I de T. Entonces, si nosotros a V de T la convertimos al dominio de Laplace o dominio de la variable compleja S, se convierte en V de S, I de T se convierte en I de S, entonces directamente al ser R una constante, V de S es igual a R por I de S. O sea, la resistencia en la conversión, estamos hablando del paso número 1, convertir del dominio temporal al dominio de S, directamente la resistencia no sufre ninguna variación. Veamos qué pasa con la bobina. La relación temporal en la bobina es que la tensión es L por dI de T. Es decir, si lo veo en un circuito, tendré la bobina, esta será la tensión aplicada, esta será la corriente que circula y podríamos tener una corriente inicial I de 0. Si nosotros aplicamos, y ustedes recuerden la tabla de propiedades de la transformada de Laplace, aplicamos la transformación, V de T se va a convertir en V de S, L se va a convertir en L, pero la derivada de la corriente respecto al tiempo, si aplicamos las propiedades de la transformada de Laplace, habíamos visto que era S por la transformada de la corriente I de T, que es I de S, menos el valor que tiene esa variable I en 0 menos. Recuerden, esto está en la tabla de propiedades de la transformada de Laplace. De manera tal que si yo efectúo el producto, me queda S por L por I de S menos L por I de 0 menos. Fíjense que S por L es la conversión en el dominio de Laplace de la bobina L. Es decir, lo que era aquí L se convierte en S por L. Es decir, esa es la conversión de una bobina al dominio de Laplace. Pero acá tenemos una tensión V de S, que es la que tenemos aplicada acá, pero tenemos la suma de dos tensiones acá. Una positiva y una negativa. La primera tensión es la caída óhmica en la bobina, S por L por I de S. Y aquí tenemos un menos L por I de 0 menos, que vendría a ser una fuente de tensión con la polaridad opuesta, para que sumado esto con esto dé la tensión total. Es decir, que el modelo de una bobina en Laplace es S por L menos una fuente que tiene un valor de L por el valor de la corriente en 0 menos. Si esta bobina no tenía corriente inicial, esta fuente es 0 y entonces la bobina simplemente es S por L. También podemos tener otro modelo. El otro modelo es, si yo despejo I de S de acá, me queda que es V de S sobre S por L más I de 0 menos sobre S. Es decir,
este modelo, acá tengo la tensión BDS, acá tengo la corriente IDS igual que acá, pero el modelo es un modelo paralelo donde vemos que acá tenemos la suma de dos corrientes. La primera es BDS sobre S por L. BDS es esto, dividido en S por L, que sería la reactancia compleja de la bobina, más I de 0 menos sobre S, que sería una fuente de corriente que tiene el valor de la corriente inicial dividida en S. Entonces, una bobina en el dominio del tiempo se puede convertir al dominio de Laplace con dos modelos, de acuerdo al que nos convenga en el trabajo que estamos haciendo. Un modelo que es serie y un modelo que es paralelo. ¿Qué pasa con el capacitor? Bueno, la relación de corriente-tensión en un capacitor sabemos que es C por dB de T, I igual a C por dB de T. Este sería el modelo, la tensión, la corriente, el capacitor, y aquí tenemos la tensión inicial. Si la hubiese, entonces aplicando el mismo concepto que la bobina, si I de S es la conversión de Laplace de I de T, va a ser C por la derivada, aplicamos la misma propiedad de la derivada, C por B de S menos B de 0 menos, multiplicamos C por ambos términos y podemos conseguir un modelo paralelo, porque acá tenemos I, la suma de dos corrientes, y vemos acá claramente que la reactancia capacitiva se ha convertido en 1 sobre SC, porque esto SC sería la admitancia. Entonces un condensador de valor C se convierte en 1 sobre SC en paralelo con una fuente de corriente. El otro modelo es un modelo que nos da una equivalencia en serie, despejando la tensión, BDS igual a 1 sobre SC por IDS, donde 1 sobre SC es la reactancia capacitiva en el dominio de Laplace, más una fuente de tensión que va a valer B de 0 menos sobre S. Estos serían entonces los modelos de la resistencia que no cambia, de la bobina cuya reactancia es S por L, y de un condensador cuya reactancia es 1 sobre SC. De manera que con condiciones iniciales nulas queda esto: la resistencia es igual, la bobina se convierte en S por L y el condensador se convierte en 1 sobre S por C. Y las relaciones que tenemos son estas. De manera tal que si la relación tensión-corriente la llamamos impedancia de Laplace o impedancia en la variable S. Entonces, la impedancia para una resistencia es R, para una bobina es S por L y para un capacitor es 1 sobre S por C. ¿Cómo se analizan los circuitos en el dominio de la frecuencia S? ¿Se acuerdan los pasos que vimos en la placa número 1 que decía primero convertir el circuito, luego analizarlo y resolverlo el circuito en la variable S? Bueno, se aplica todas las herramientas que nosotros ya hemos visto a lo largo de este curso y lo que vieron en la asignatura precedente. Se puede calcular y usar la ley de Kirchhoff de corrientes directamente en la variable S. La suma de corrientes en la variable S es igual a 0. También se aplica la ley de Kirchhoff de tensiones. La suma de tensiones en S es igual a 0. Se pueden asociar impedancias. Si son series se suman, si son en paralelo se efectúa la inversa, siempre en la variable S. Las fuentes, si yo tengo una fuente en el tiempo, le aplico Laplace y tengo la fuente en el dominio S, es decir, me fijo qué forma, qué señal tiene la variable, la fuente esta, voy a la tablita y obtengo la correspondiente equivalencia en S, y si no está en la tabla, bueno, habrá que calcularla. Lo mismo pasa para la fuente de tensión o de corriente. Los circuitos que se transforman a Laplace se obtienen de los circuitos originales del tiempo sustituyendo todos los elementos pasivos por sus impedancias complejas y las fuentes dependientes e independientes por sus valores transformados. Por ejemplo, miren este circuito. Yo tengo una fuente de corriente continua de 10 amperes, una resistencia, una bobina y un condensador. Dice acá que las condiciones iniciales son nulas. Calcular IL y BC de T.
Entonces el paso número 1 sería convertir este circuito al dominio de S. Entonces, la fuente, que era 10 amperes continuos, si nosotros vamos a la tablita de transformada, veremos que se convierte en 10 sobre S. La resistencia queda igual, la bobina es L por S, o sea 3 medios por S, y el condensador es 1 sobre S por C, o sea que queda 3 sobre S. Y aquí en vez de tener BC de T, tenemos BC de S. Ese sería el circuito convertido. Bueno, trabajamos con ese circuito convertido y calculamos BCDS. BCDS se lo calcula con las técnicas habituales, ¿no? De cálculo de un divisor de corriente, nos queda esto. Entonces, si descomponemos en fracciones parciales o fracciones simples, con las técnicas que vimos en la clase anterior, calculamos los residuos y conseguimos finalmente que la tensión BC de T es esta, 30E a la menos T, menos 30 por E a la menos 2T en voltio. Como ven, hemos seguido claramente el cuadrito de la primera placa. Primero convertimos al dominio de S el circuito, luego lo resolvemos en S, en este paso, y luego con la antitransformada conseguimos la solución en el tiempo, que era lo que a nosotros nos interesaba. Fíjense que este circuito, el original, podríamos haberlo resuelto con el método clásico, que hubiese sido muchísimo más complejo de conseguir que si lo hacemos con el método operacional. También podemos conseguir la corriente ILDS, por ejemplo, si dividimos la tensión en la impedancia de la bobina, 3 medios por S, también expandimos fracciones parciales y conseguimos el valor de la corriente ILDT. Es decir, podemos, con la metodología que vimos en la primera placa, conseguir cualquier solución de cualquier circuito, pero como ven, de manera muchísimo más sencilla que con el método clásico. Por ejemplo, si tenemos que encontrar la tensión en la bobina con condiciones iniciales nulas, seguimos el procedimiento del ejemplo anterior y vamos a conseguir esta respuesta. Por favor, en sus casas, corroboren que esta sea la solución del circuito. Hay un concepto llamado función de transferencia, que es el cociente de la respuesta o salida de un circuito respecto a la excitación o entrada de un circuito. Es decir, yo un circuito lo excito con algo y consigo una respuesta. Por ejemplo, excito con una tensión y consigo una corriente como respuesta. Entonces, la relación que hay entre la excitación y la respuesta se denomina función de transferencia. Entonces, veamos qué pasa si yo tengo un circuito que lo excito con un impulso unitario. Recuerden que el impulso era Dirac de T o delta de T. Vemos en la tabla que la conversión del Dirac es 1, por lo tanto, vemos que X de S es igual a 1, de manera tal que H de S es igual a I de S, o que I de T es igual a H de T. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces H de T es la antitransformada de H de S. Es decir, la respuesta al impulso H de T es la antitransformada de la función de transferencia de un sistema. Veamos ejemplos ya generales de los circuitos. Análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia S. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este. Tenemos un circuito paralelo RLC con una fuente de corriente muy parecido al que vimos recién. Queremos conseguir B de T, pero acá la corriente es cosenoidal. Con K vale 1,2 amperes, omega igual a 1 radián, para hacerlo más sencillo. La resistencia es 1 ohm, L y C tienen sus valores. ¿Cómo hacemos? Lo primero, conseguir la transformada de Laplace de la fuente de corriente. Nos vamos a la tabla y conseguimos que la transformada del coseno es esto. Luego, convertimos obviamente el circuito A, que no está puesto acá, pero lo deberían hacer para cuando están empezando a resolver estos circuitos para que sea más ordenado. Aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes, obtenemos esto, despejamos B de S, que es lo que nos piden,
nos queda esta expresión y aquí lo que podríamos hacer es la antitransformada de esta expresión para conseguir b de t, pero como el problema nos pide solamente obtener la transformada de Laplace de b de t, el problema queda acá. Damos otro ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, pero que sirve a los efectos de entender cómo es la problemática de la aplicación de Laplace. Supongo que este circuito ha estado mucho tiempo sin conexión y en un momento t igual a 0 lo conectamos. Queremos obtener la corriente I de t. Entonces, para t mayor que 0, convierto el circuito a Laplace. Este capacitor cargado se convierte en 1 sobre SC más la fuente por la carga inicial. La resistencia es la misma. Aplico la ley de Kirchhoff. Despejo la corriente, muy sencilla, y antitransformo, y esta es una antitransformada que no necesita la aplicación de fracciones parciales, porque directamente por comparación con la tabla vemos que una constante sobre S más otra constante es igual a una exponencial. Entonces la corriente I de t es exponencial, cosa que ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Que esta es la descarga de un condensador en una resistencia, que ya lo habíamos visto en el método clásico. Esto sería una aplicación en un circuito extremadamente sencillo de Laplace. Normalmente Laplace es mucho más útil en circuitos más complejos, más complicados que este, pero a modo de ejemplo de cómo funciona el método, acá se ve claramente. Bueno, otro ejemplo, donde queremos conseguir la corriente IL de t. Convertimos el circuito, esto es continuo, entonces esto es IG sobre S, la resistencia igual, L es S por L y el condensador 1 sobre S por C. No hay condiciones iniciales, entonces aplicamos la ley de Kirchhoff, despejamos la tensión, luego aplicamos la ley de Ohm, que la corriente IL es B sobre S por L, y sabemos que la corriente IL va a ser la antitransformada de esa expresión. Entonces, acá tenemos otro tipo de circuito donde la corriente es cosenoidal con otros valores. La metodología es exactamente la misma. La única diferencia en este ejemplo es que cuando yo voy a factoriar el denominador de tensión, me encuentro con que tenemos polos complejos conjugados, es decir, raíces complejas conjugadas. Entonces se lo calcula de la manera correspondiente a lo visto en las clases de antitransformadas. Este otro ejemplo, convertimos el circuito en el dominio de S, donde IG es esta expresión. Entonces la forma de calcular la corriente IL, que era lo que nos pedían, es esta. Fíjense, ya acá Laplace va tomando importancia porque simplifica enormemente el cálculo. Prácticamente en 2 pasos conseguimos la solución. Repito, estos ejemplos se los pongo a modo ilustrativo. Son demasiado sencillos para entenderlos, es decir, lo importante sería que ustedes lo hagan solos, tratando de conseguir esa solución solos para practicar los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que tienen que practicar? Bueno, lo fundamental, lo más fácil es convertir el circuito, eso no es problema. Después analizarlo en el dominio de S tampoco es problema, porque conocen todas las técnicas de análisis de circuitos. Lo más complicado acá es la antitransformación, es decir, la aplicación de los métodos de antitransformación sabiamente de acuerdo al problema. Ese es lo que tendré que practicar con más detalle. Otro ejemplo, acá tenemos un circuito RL con una corriente inicial y 0. Entonces nos piden calcular la corriente. Entonces
Bueno, hacemos el análisis, aquí lo hacemos un poquito más detallado para ver cómo es la conversión, pero finalmente conseguimos la corriente IS, esta es la expresión. Y la corriente IDT será la antitransformada de IDS. Otro ejemplo, en este caso tenemos un circuito RL alimentado con un escalón de 55 voltios y tenemos que calcular la corriente. Aplico la ley de Kirchhoff en el tiempo, luego aplico Laplace para toda esa expresión. Esto es un método que no es el habitual porque directamente yo ya modifico en base a las reglas el circuito, pero es una forma de demostrar paso a paso cómo es esa transformación. Entonces nos queda que la corriente es esta y la tensión en el inductor es esta expresión. Otro ejemplo es encontrar la tensión en el capacitor para T mayor que 0. Es decir, en T igual a 0 yo conmuto de esta posición a esta. En esta posición estaba alimentado con esta tensión, los 6 voltios y los 20 UDT, y aquí solamente queda con los 20 UDT. Entonces, para T mayor que 0, podemos, ya cuando el interruptor está acá, plantear la ecuación de Kirchhoff de tensiones, y luego trabajar con esa ecuación de Kirchhoff para conseguir la tensión BCDS. Acá me detengo un poco en el aspecto de que sería interesante estudiar cómo reacciona ese circuito a partir de las condiciones iniciales que tenía antes de hacer la conmutación a la tensión actual. Recapaciten sobre ese concepto porque es muy importante. Yo les pongo acá una serie de cosas que sería interesante que ustedes la ponderen y luego la consulten o la discutamos, pero es interesante que ustedes hagan el ejercicio de razonamiento. Entonces, de esa manera llegamos a la tensión, aplica a la tensión BCDS, vamos a tener que expandir, conseguir los residuos. Ya como ustedes ven, las raíces son complejas conjugadas, entonces tendremos que aplicar la transformación inversa en base a eso. Entonces conseguimos todos los valores. Entonces la respuesta del condensador va a ser esta. Fíjense cómo funciona. El condensador parte con 6 voltios, luego va a oscilar hasta llegar a menos 20 voltios una vez que llegas al estado permanente. Bueno, la clase de hoy, lo más ilustrativo es el método de resolución por Laplace de cualquier circuito. Van viendo que es bastante más sencillo que hacerlo por el método clásico. Hay que respetar el cuadrito que le di en la primera placa, es decir, convertir el circuito, resolverlo en Laplace y luego hacer la antitransformada. Repito, la antitransformada es lo más complejo de todo ese proceso. Y todos los ejemplos que yo les puse, que los expliqué en forma somera, es necesario que ustedes lo vean en detalle y lo hagan y lo puedan hacer solos. Si lo llegan a hacer solos es que el concepto ha quedado claro. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.